Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energías, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy lunes 10 de febrero del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré del almacenamiento de hidrógeno con polímeros híbridos de carbón. Comenzaré con una introducción donde recordaremos los principales puntos que he transmitido en estos videos en temporadas pasadas. Primero, pues que el hidrógeno es el gas más abundante, el elemento más abundante del planeta Tierra, que es el que tiene el poder calorífico mayor, es decir, que puede entregar más energía por unidad de masa, que es aproximadamente 142 kilojoules sobre cada gramo. Cada gramo tiene 142 joules en el hidrógeno. Ahora bien, esto es 3 veces superior a otros combustibles, principalmente los líquidos provenientes de hidrocarburos, que el mejor tiene aproximadamente 47 kilojoules por cada gramo. El hidrógeno es muy abundante porque ya hemos dicho que ya se ha encontrado hidrógeno blanco, que tenemos reservas para más de 1000 años y además pues que 3/4 partes del planeta Tierra es agua, sí, agua salada, pero ya hemos visto tecnologías como producir de esa agua salada hidrógeno separándolo del oxígeno, que es como aquí lo dice, el más abundante tanto en biomasa, como lo dije la capítulo anterior, que producimos mucho biomasa por nuestros desechos y obviamente pues por el agua, los recursos hídricos podemos separar el hidrógeno del oxígeno. ¿Qué es lo que falta para que el hidrógeno sea ya el mejor y el más barato y el principal energético utilizado en el mundo? Pues el tema es el almacenamiento. Ok, lo extraemos ya hidrógeno blanco directo del subsuelo, listo para usarse. Lo sacamos de separarlo del oxígeno en el agua y ya tenemos hidrógeno para usarse. El gran problema es lo caro que es almacenarlo, transportarlo para poder utilizarlo. Agradezco mucho a Gerardo Payán, uno de los principales que invierten en hidrógeno para la parte de los vehículos en Estados Unidos, que me da esta 4 datos importantes ya de cómo el hidrógeno en la práctica se tiene en uso. El primero es grafeno 3D. Recuerden que la semana pasada reafirmé el grafeno es 2D como una sola lámina, pero obviamente ya para entregarlo al público pues pones una lámina tras otra, una vez que en cada lámina se tiene hidrógeno, bueno, se unen varias láminas y finalmente vuelves a tener una estructura 3D. Esto es que en promedio ya en la práctica la capacidad está entre 3 y 5% de hidrógeno en masa. Lo que se necesita para 1 kilogramo de hidrógeno son de 20 a 33 kilogramos. El volumen aproximado es pues de 1 a 3 metros cúbicos para tener 1 kilogramo de hidrógeno. O sea, el volumen es muy grande para un solo kilogramo. Eh, este dato es ya en la práctica. Recuerden que en la capítulo 2 de la temporada 5 mencioné precisamente de este grafeno 2 que ya hay un experimento práctico que se llevó a cabo en donde se tiene hasta el 7.7% en hidrógeno porcentaje masa, donde entonces acorde a esta de que son 142 kilojoules por cada gramo en el hidrógeno, pudiésemos entonces tener que 1 kilogramo de hidrógeno solo necesito 13 kilogramos de este grafeno 3D para aportarlo, lo que implica bajar el volumen pues mucho más que esto. Ahora, esa parte que es todavía un experimento que salió bien y que fue útil y que el vehículo se estaba moviendo, bueno, hacerlo de forma masiva y seguir investigando en la parte de hidrógeno y en la parte de almacenarlo con grafeno y para abaratarlo, pues
la idea de estas investigaciones que se hacen y que yo aquí publico, les transmito a ustedes para que sigamos buscando mayores inversiones en el hidrógeno y que México, pues sí, entre al mundo del hidrógeno. Bueno, en hidrógeno líquido, la capacidad al 100%, la masa necesaria para 1 kilogramo de hidrógeno, pues es 1 kilogramo criogénico. El volumen aproximadamente es de 14 litros. El gran problema aquí es, bueno, saco el hidrógeno blanco o el hidrógeno ya lo convierto completamente en algo solo, un solo único, pues necesito para mantenerlo almacenado, enfriarlo. Y eso es, lo vuelvo criogénico y entonces pues, para 1 kilogramo necesito 1 kilogramo. El problema es lo caro que se vuelve el tenerlo de forma criogénica. La otra es hidruros metálicos, que su capacidad es de 1 a 7% de hidrógeno en masa. Entonces la masa necesaria para 1 kilogramo de hidrógeno es de 14 a 100 kilogramos. Pues obviamente mucho, mucho más de lo que es en el grafeno. Lo que sí es que son mucho más baratos. Y por eso, así como la conclusión de la semana pasada, adelanto la conclusión de esta semana. También para almacenar hidrógeno hay que buscar situaciones en donde se utilice el grafeno con hidruros metálicos. Entonces, la masa necesaria, que es 14 a 100 kilogramos de hidruro, es muy grande y el volumen aproximado es de 0.1 a 0.05 metros cúbicos. Obviamente esto es mejor. Y finalmente, el que más se está utilizando a nivel mundial es almacenarlo en amoníaco, NH3. Esto es para capacidad de 17.8% en hidrógeno. Vean que es el mayor porcentaje de cualquiera de las otras tecnologías. Entonces, la masa necesaria para 1 kilogramo de hidrógeno son 5.6 kilogramos en volumen de amoníaco. Entonces, esto pues es lo mejor de las tecnologías y es lo que más se está utilizando. Y el volumen aproximado es de 0.7 metros cúbicos. Es decir, para fines ya más grandes es que si yo esto, que casi el 7.8%, casi es el 20%, pues por cada tonelada de amoníaco que yo esté entregando, voy a sacar casi 200 kilogramos de hidrógeno. Y eso es pues, la forma en que más se transporta en el mundo, porque además al separar el nitratos del hidrógeno, pues sabe que los nitritos y nitratos sirven para hacer abonos para plantas. Y entonces, pues doble ganancia. Y es la tecnología más utilizada ahorita. Otra, entonces, para mejorar estas tecnologías que acabo de presentar, ¿qué se necesita? Bueno, otra vuelta. Recordar que aunque el hidrógeno ofrece muchas promesas, su utilización al máximo sigue siendo un desafío. La naturaleza gaseosa del hidrógeno en condiciones ambientales está obstaculizando sus usos debido a las tecnologías limitadas para su almacenamiento y transporte en formatos muy compactos de manera eficiente y de alta densidad. Ya vieron que para estar almacenando 1 kilogramo de hidrógeno, los volúmenes pues llegan hasta arriba de metros cúbicos. Entonces, 1 kilogramo, pues necesito metro cúbico, que es un volumen muy grande. Entonces, imagínense en esta pipa, ¿cuántos metros cúbicos serán? 20 metros cúbicos, y nada más llevo entonces, si es grafeno, que por cada 20 metros cúbicos, pues podría tener aquí que por 1 metro cúbico 1 kilogramo, pues tendrían 20 kilogramos en estos 20 metros cúbicos. Es muy poco lo que se estaría transportando. Ahora bien, el almacenamiento y transporte en un formato muy compacto de manera eficiente y de alta densidad es lo que se busca al estarse almacenando de manera sólida. Y es el tema pues, de esta plática para evitar el seguir incluyendo situaciones criogénicas y el uso de estos tanques como el que se ve en este tráiler, pues obviamente el aumentarles las presiones hasta de 70 a 80 megapascales, que es bastante la presión que tenemos que inyectar energía para aumentar esa presión. Ahora bien, además de las cuestiones del costo, el almacenamiento de hidrógeno en los tanques no es muy ventajosa
para el hidrógeno en sitio, ni para su uso, ni para las aplicaciones de escalas relativamente pequeñas. Entonces, sabemos todo que por mayoreo es más barato. Entonces, almacenar en grandes tanques, pues solo que sea una empresa que necesite grandes cantidades de hidrógeno, podría ser. Y de ahí que, repito, el uso del hidrógeno en la industria de hidrocarburos es de décadas, hablando ya casi siglo. Entonces, para eso es rentable y se utiliza. Tan es así que así empezaron. El hidrógeno inicial era el hidrógeno gris que se obtiene directamente de los hidrocarburos. Pero para escalas ya que voy a poner aquí energía para mi casa, para mi carro, ya no es tan rentable este tipo de almacenamientos. Entonces, el buscar propiedades altamente esenciales como la alta gravimetría volumétrica, densidad volumétrica, que esté dentro de límites de seguridad y fácil de manejar y que sea muy económico y tener menos pérdidas de energía durante el almacenamiento, transporte, liberación de un sistema energético eficiente que utilice hidrógeno, pues es el desarrollo de estos nuevos materiales en donde uno es el grafeno y la otra es combinar a las nuevas tecnologías con ese grafeno, con el carbón. Entonces, el almacenamiento de hidrógeno se basa principalmente en dos principios básicos o enfoques. El primero es portadores de hidrógeno orgánico líquido y el segundo es estado sólido al almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos y materiales porosos. Y en estos hidruros metálicos, ahora la idea es combinarlos con carbono. Los portadores líquidos de hidrógeno denominado forman sustancias químicas, enlaces con hidrógeno a presión atmosférica, también denominado fijación de hidrógeno. Sin embargo, los líquidos orgánicos no se consideran tan apropiados como materiales de almacenamiento de hidrógeno para su utilización en pequeña escala. Entonces, vemos aquí el almacenamiento de hidrógeno y puede ser de manera líquida o de manera sólida. Y de manera líquida es en líquidos orgánicos al combinarse químicamente y en la parte sólida es en metales híbridos y en materiales porosos. El tener materiales porosos implica que yo ahí por los poros puedo estar metiendo moléculas de hidrógeno, lo que se llama absorción, y por otra parte es en nanoestructuras, es la parte de absorción que se peguen eléctricamente a la superficie. En el caso de los tanques para usarlos en almacenamiento, pues para evitar la porosidad, porque si están muy porosos, por ahí se metería el hidrógeno, porque es muy pequeña la partícula, la partícula más pequeña del universo, como átomo. Entonces, tengo que poner materiales muy costosos para evitar esa porosidad y no se queden almacenados en los tanques. Y el mismo tanque no se empieza a desgastar por tener ahí hidrógeno. Eso lo hace caro. Por eso, si lo voy a almacenar en sólido, de una vez que sea para usarse directamente en sólido. Lo almaceno en sólido y lo regreso produciendo electricidad. Entonces, el enfoque químico es un enfoque que utiliza compuestos que contienen hidrógeno como amoníaco, hidruro de boro, hidruros metálicos, con la idea de que el hidrógeno contenido en estos compuestos pueda liberarse en condiciones específicas. Y el enfoque físico, este enfoque utiliza la idea de que el hidrógeno molecular sea comprimido o licuado y absorbido en materiales porosos. Es las dos ideas. Ahora bien, el hidrógeno en su almacenamiento en materiales sólidos puede ser en híbridos de metal, en híbridos complejos o en materiales a base de carbón, como es el grafeno, o puede ser directamente en nanotubos de carbón. En el caso de híbridos complejos, pues está el
el aluminio sódico, el aluminio litio, perdón, es yodo, no, no, sí, perdón, sí es aluminio, está bien, es aluminio sodio y aluminio litio. Ahora bien, para la parte de hidruros metálicos está el magnesio de circonio, el níquel de magnesio, de manganeso, perdón, manganeso de circonio y níquel de magnesio y el titanato férrico. Ahora bien, ¿qué va a pasar para ya almacenar el hidrógeno en esta parte de sólidos con nuevos materiales? Pues los dos procesos son el de absorción y el de adsorción, en donde el proceso de absorción ocurre cuando los hidruros metálicos o hidruros complejos se utilizan como materiales de almacenamiento del hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque estos son muy porosos y al ser muy porosos, aquí vemos el caso de la parte de absorción, cómo penetra el material y queda aquí dentro, la bolita azul queda dentro del material color melón. Y mientras que el proceso de absorción es cuando se utilizan materiales de carbono como materiales de almacenamiento de hidrógeno. También se observó que la absorción de hidrógeno en materiales a base de carbono exhibe interacciones mejores y más favorables que la absorción de hidrógeno en hidruros metálicos. Entonces, la absorción, ¿qué es esto? Eso no penetra, sino queda en la superficie del metal color melón y las bolitas de hidrógeno color azul en la figura quedan pegadas a la superficie por atracción eléctrica. Más abajo se ve claramente la diferencia entre uno y otro proceso. Ahora bien, la parte de la adsorción, que es pues en donde puedo usar el carbón, y aquí el tema de hoy es cómo usar combinaciones de metales con carbón, pues eso se hace por medio de la adsorción, y una de las formas de la adsorción es la fisisorción. La fisisorción incluyen principalmente las interacciones de Van der Waals que ocurren entre las moléculas de hidrógeno y el carbono. Se establece la energía de la interacción de Van der Waals entre el material sólido, que es el carbono, y las moléculas de hidrógeno. Esto se puede calcular utilizando esta relación, donde la energía que se va a requerir para que eléctricamente queden absorbidos por este proceso de fisión es que alfa y R denotan la polaridad y la distancia de interacción respectivamente. Entonces, pues obviamente, como cualquier proceso que es a distancia, como la parte del magnetismo, si ustedes ponen un imán a cierta distancia y no se pega al metal donde lo quieren pegar, pues es porque no alcanza a tener la fuerza de unión. Lo ponen más cerquita y hasta se va a sentir como lo jala rápidamente el metal para que quede pegado el imán. Así pasa eso, se requiere lo que es la polarización para tener una distancia donde sí pueda interaccionar y quedar pegados eléctricamente por esa unión eléctrica en la superficie del carbón para los átomos de hidrógeno. Ahora bien, lo que pasa o que lo que preocupa en esta polarización es que se debe aumentar la energía de interacciones de la fisión. Para esto se usan materiales altamente polarizables y ahí es donde pues, puede entrar un metal. El carbón no es tan polarizable, el metal sí, y ahí es donde se busca la unión. Generalmente la cantidad de interacción energética se encuentra en el rango entre 4 y 5 kJ/mol, lo que sugiere una débil interacción de la molécula de hidrógeno con materiales de carbono. Como resultado de la naturaleza débil de la interacción, el aumento de la temperatura puede conducir a la desorción. Es decir, el carbono por sí solo pues hace la absorción, y tan es así que el grafeno pues es el más avanzado, pero
si aumenta mucho la temperatura en el grafeno, que es carbono, esta que había quedado pegado eléctricamente, por esa energía que se adquiere el hidrógeno por aumento de la temperatura, se va a separar. Así como pues, alguna energía que lo mantuvo unido eléctricamente a la superficie, pues ese calor va a hacer que se separe. Y eso es desorción. En cuanto a la quimiosorción, la naturaleza de la interacción entre el hidrógeno y materiales de carbono es más fuerte que el de la fisisorción y lo suficientemente fuerte como para estar en el rango de un enlace covalente. Ya no son fuerzas de Van der Waals, ya es enlace covalente, es mucho más fuerte ese enlace. Y los átomos de carbono están en las principales sitios para que se produzca esta interacción. Por lo tanto, queda claro que este tipo de interacción no favorece la fácil desorción del hidrógeno a temperatura ambiente. Aquí es al revés. Es un enlace más fuerte. Recuerden que la absorción es me pego en la superficie. En el caso de la fisión es por fuerzas de Van der Waals. En el caso de la quimisorción es por enlaces covalentes. Pero el enlace covalente es una unión eléctrica tan grande, tan fuerte, que aunque yo le aumente la temperatura, no me va a hacer la desorción. O sea, no me va a regresar el hidrógeno. Ahí sí, la fisión, cuando yo ya quiera usar el hidrógeno, pues me lo tiene que regresar. Tengo que separar ese enlace. Y en la fisisorción va a ser fácil, en la quimisorción va a ser muy difícil y ahora ahí tengo que gastar energía para hacer esa separación y que me regrese el hidrógeno para yo utilizarlo en la producción de energía eléctrica principalmente. Entonces, como vemos aquí en esta gráfica, la energía en el caso de la quimiosorción es, en este caso, como se ve aquí, es más de menos 80 a menos 500 kilojoule mol. En el caso de la fisisorción es de menos 10 a 40 kilojoule mols. Es decir, por aquí, este puntito rosa o morado, dependiendo cómo lo vean en su pantalla, es para la fisisorción y aquí está la energía que se necesita en el eje Y, pero la distancia a la cual se encuentra pegada a la superficie, esta es la distancia, implica que el delta de entalpía es menor, pero a su vez, pues por ser menos en la unión, esa entalpía, recuerden que la entalpía es la energía necesaria para esta formación de esta unión, pues va a ser menor y se va a separar fácilmente. En la parte anaranjada de la quimiosorción, que es esta gráfica anaranjada, igual se requiere más energía, pero precisamente a la hora de como está más pegado, para regresarlo a la parte de usarlo, voy a restar más energía para regresar esas hidrógeno, para separar ese enlace covalente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta gráfica? Pues es que lo que es la molécula de hidrógeno en azulito, yo voy a tener quimisorción al estarse pegando con estos metales y voy a tener en el caso de fisisorción al estar como que metiéndose un poco entre los espacios que hay entre estos átomos del metal. Por eso es la parte en donde esto, vean que aquí sí se formó un enlace, se ven los puntitos negros, covalente, aquí no, aquí solamente sí está digo, cerquita, pero no pegado con ningún enlace, solamente por fuerzas de Van der Waals. Y eso hace que sea más fácil que se separe. Entonces, para lo que nos compete el tema de hoy, almacenamiento de hidrógeno en híbridos de metal con carbono, que es combinar las dos tecnologías. Los mecanismos anteriores sugieren que las moléculas de hidrógeno reaccionan químicamente con partículas metálicas en la superficie de materiales de carbono y luego se derrama en las estructuras de carbono bajo alta presión. Si bien la posibilidad de romper el enlace químico del hidrógeno en la presión de gas de 10 megapascales es prácticamente imposible, además,
También se informa que la absorción del hidrógeno es completamente reversible, lo que indica que la interacción débil y la magnitud insignificante de interacción fuerte de estas fuerzas descubiertas por Kim y Park propusieron, o estos dos, Kim y Park, de estas interacciones fuertes, propusieron el modelo inducido por dipolo, otro mecanismo para la absorción de gas de hidrógeno en un sistema de carbono, pero con metales. Entonces, estos dos científicos, Kim y Park, dicen, bueno, pues vamos a unir el carbono, las ventajas del carbono con las ventajas del metal, haciendo un nuevo dipolo, es decir, polarizando el carbón con la ayuda del metal, que esto queda mejor polarizado, y se va a fisicionar mejor y más fuerte hacia el hidrógeno. Para romper los problemas de los mecanismos propuestos previamente. El modelo sugiere que las primeras moléculas de hidrógeno en la superficie del metal reaccionen con el metal debido a su alto poder de oxidación tras la reacción de cubas. Sin embargo, también se encontró que el monto del pago inicial energético de esa reacción en la primera capa de hidrógeno es muy baja. Y eso es muy bueno. Es decir, con poca energía lo voy a tener ahí almacenado. Y pues obviamente de regreso también va a estar poca energía para separarlo. Por eso es la ventaja de hacer esta combinación. Obviamente hasta ahorita es con nanotubos de carbón, no todavía con grafeno. Por eso es la siguiente etapa, hacerlo con grafeno. Pero para esta tecnología que ya existe, la energía vinculante para estas interacciones es de aproximadamente 85 kJ por cada mol y la distancia de enlace es de nanómetros. Es a escala atómica. Y cuando se introduce la segunda capa de hidrógeno, ocurre que hay una limitación de la molécula de este hidrógeno ya al unirse en una segunda capa. Y eso pues es lo que ahora hay que estar mejorando para hacer esta tecnología real, ya para hacerla comercial. La primera capa de hidrógeno ya comprobó que es muy eficiente, se une fácil, se separa fácil y un montón de hidrógeno se queda pegado en la primera capa. Pero ya para tener una segunda capa de hidrógeno, esa ya no se pega tanto. Cosa que en otras tecnologías como el puro grafeno sí es, como vieron hasta en la figura anterior, había dos átomos de hidrógeno en la parte de fisión pegaditos. Y aquí eso ya casi no se podría tener. Son de las cosas que se tienen que estar mejorando para que se pueda ver cómo en no solo una capa, sino en dos, en tres, por diferentes efectos, se vaya almacenando ese hidrógeno al quedarse pegado dentro de estas estructuras metálicas de carbón. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.